Segundo grado de formación comunitaria, La Buena Lluvia. Primera parte, ¿qué es la Iglesia? Curso de Eclesiología. Lección número 3. Las parábolas del reino. Cristo describe a su Iglesia en bellísimas narraciones. En la lección anterior vimos la relación que guardó en el desierto durante la época de Moisés el pueblo escogido con Dios. Era en ese momento un pueblo teocrático, es decir, Dios mismo lo gobernaba a través de Moisés. Esta misma situación y forma de gobierno permanecieron durante mucho tiempo después de entrar a la tierra prometida, bajo las órdenes de Josué. Tras de que Moisés, a la vista de Canaán, desde la cumbre del monte Nebo, entregó a Yahvé su último suspiro. Muerto a su vez, Josué, el pueblo siguió aún bajo la forma teocrática de gobierno dirigido por sus sacerdotes, pero ocasionalmente, sobre todo en tiempos de emergencia debido a la presencia de invasores, varias tribus de las 12 que lo integraban, o todas ellas en conjunto, se ponían bajo el mando de un caudillo temporal. A esta clase de dirigentes de emergencia les dieron el nombre de jueces. La presencia de los jueces no alteró el sistema de gobierno, y aún lo fortaleció, pues los jueces nunca estuvieron en rivalidad con los sacerdotes. De este modo, siguió adelante el gobierno teocrático, hasta la ancianidad del sumo sacerdote Samuel, a quien el pueblo le pide un rey como lo tienen las demás naciones. La palabra teocrático proviene del griego theos, que significa Dios, y de la palabra kratos, que significa poder o gobierno. Cuenta la historia que Samuel se dolió ante esta actitud popular, juzgándola como un rechazo a Yahvé y signo de desagradecimiento, que al acudir al mismo Yahvé para quejarse de todo ello, Dios lo sorprendió con la aceptación de la voluntad del pueblo y con el mandato que le concediera el rey solicitado. Así lo vemos en la primera de Samuel capítulo 8 versículo 7, donde nos dice: porque no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí, para que no reines sobre ellos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. No obstante que la forma de reino ocasionó a Israel muchos males adicionados a los que ya había padecido, Dios respetó la voluntad del pueblo porque siempre está en respetar la libertad y decisión del hombre. De todos los reyes que gobernaron primero como un solo reino y después al pueblo dividido en dos reinos, el rey más famoso y más aceptado por Dios fue David, por su fidelidad al Señor, su amor y alabanza. No obstante las debilidades humanas que afearon su vida. Fue también el gobernante más amado por su pueblo y al cual siempre refirieron el futuro bien de Israel y la espera de un gran rey descendiente de su estirpe real. Por ello, la mayor alabanza que podía el pueblo haber tributado a Jesús el Domingo de Ramos fue que, recordando su origen de familia, vitorearle como hijo de David. Muchas son las profecías y varios los profetas que al descendiente de David refiere el reino por excelencia. He aquí algunas alusiones al reino de Dios en el Antiguo Testamento. Número 1. Del libro del Éxodo, capítulo 19, versículo 6. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Aquí Yahvé reina sobre Israel con un poder directo. Número 2. Del segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 16. Promete Yahvé a David: tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí. Tu trono estará firme eternamente. Número 3. Del libro de Isaías, capítulo 9, versículos del 5, 6. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado del señorío, reposará en su hombro y se llamará Admirable Consejero,
Dios poderoso, siempre Padre, príncipe de la paz. Grande es su señorío y la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para restaurarlo y consolidarlo por la equidad y la justicia. Desde hoy y hasta siempre, el celo de Yahvé Sebaot hará eso. Número 4. Del libro de Ezequiel, capítulo 34, versículos 23-24. Yo suscitaré para ponérselo al frente un solo pastor, que las apacentará. Mi siervo David, él las apacentará, y será su pastor. Yo, Yahvé, seré su Dios, y mi siervo David será príncipe en medio de ellos. Yo, Yahvé, he hablado. Número 5, del profeta Isaías, capítulo 24, versículos 23. Se afrentará la luna llena, se avergonzará el pleno sol, cuando reine Yahvé Sebaot en el monte Sión y en Jerusalén, y esté la gloria en presencia de sus ancianos. Número 6. Del libro de Zacarías, capítulo 14, versículo 9. Y será Yahvé rey sobre la tierra. El día aquel será único Yahvé y único su nombre. Número 7. Del libro de Isaías, capítulo 52, versículo 7. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae buenas nuevas, que anuncia la salvación, que dice a Sión: ya reina tu Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Como vemos, el contenido del conjunto es este: el reino a la vuelta de la cautividad ya no será un reino material, sino espiritual, donde Dios reinará sin intermediarios. Hay, además, en el libro de Isaías capítulo 2, versículos 2-3, un sentido de universalidad dentro de este reino que acogerá a hombres de todas las naciones de la tierra. Y nos dice así: sucederá en días futuros que el monte de la casa de Yahvé será asentado en la cima de las colinas. Confluirán a él todas las naciones y acudirán pueblos numerosos. Dirán: venid, subamos al monte de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob, para que él nos enseñe sus caminos y nosotros sigamos sus senderos. Pues de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahvé. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Imperando, pues, en el pueblo judío la idea general de un reino ya próximo a aparecer, pero bajo una idea imprecisa de la naturaleza de ese reino, al que muchos aún juzgaban de dominio temporal y todos de liberación de las fuerzas extranjeras, aparece Jesús en medio de su pueblo hablando así. Número 1. Del Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir: convertíos, porque el reino de los cielos está cerca. Del Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 23. Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y sanando toda dolencia en el pueblo. Número 3. Del Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículos 20-21. Habiéndole preguntado los fariseos cuándo llegaría el reino de Dios, les respondió: el reino de Dios viene sin dejarse sentir, y no dirán: vedlo aquí o allá, porque el reino de Dios ya está entre vosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este reino de Dios que anuncia, prepara
induce y denuncia el Divino Maestro es la Iglesia. En ciernes sí, pero su Iglesia que habrá de acoger a todos los hombres de buena voluntad y congregados en ella a construir aún ahora en la tierra el adelanto del reino de los cielos. En otras palabras, la Iglesia que Cristo vino a fundar, comenzando desde echar las primeras semillas, congregó a aquellos que habían aceptado la antigua alianza y observaban sus preceptos en santa expectación por la plenitud de los tiempos. Los tomó, los formó, los reunió y les dio la forma de institución que llamamos Iglesia, la cual recibió de él las facultades necesarias para realizar su fin. En todos y cada uno de los llamados a formar parte de la Iglesia, no solo en aquel primer momento, sino en todos los hombres de todos los tiempos, se realizan aquellos 3 pasos que ya contemplamos en la vida de Abraham y de Moisés. El primero, la elección. Si bien todos los hombres hemos sido invitados para la salvación mediante el ingreso a la Iglesia, aún se realiza de parte de Dios ese elemento activo y de iniciativa que consiste en la concesión de la gracia para la conversión. Número 2. La promesa. Es el mismo elemento espiritual, ya no el temporal, que indujera a aquellos primeros de la antigua alianza la salvación, la liberación, la eterna felicidad. Aquí ha de mediar la parte del hombre la respuesta, tal como aconteció en otro tiempo. Cuando el hombre acepta la invitación y se convierte, Dios derrama en él abundantes gracias y coadyuva para que persevere hasta el fin. Número 3. La alianza, mediante la cual Dios se compromete con el hombre a coadyuvar en su salvación, en tanto que éste adquiere una obligación: trabajar por la extensión del reino de Dios. Y cabe decir, ayudar a Dios para que todos los demás hombres se salven. También ahora, como antaño, existe un misterio y una historia. El misterio, como entonces, es el elemento divino, la acción salvífica de Dios que actúa dentro de la Iglesia y dentro de cada uno de sus miembros. La historia ya no es tan solo la de la comunidad, sino la de cada individuo en lo personal, pues el reino de Dios está entre vosotros y en el interior de cada uno. El reino de Dios crece cuando el hombre con la respuesta de fe se entrega a su Señor y así el reino se instala dentro de él. Es entonces cuando se realiza lo predicho por Cristo y que narra San Juan en su Evangelio, capítulo 14, versículo 23. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es la realización de lo que a diario venimos pidiendo en la oración dominical. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Así nos lo narra el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10. Desde luego, la señal definitiva de la instalación del reino de Dios en la tierra, el principio de la historia de su iglesia, lo determina la presencia de Cristo entre los hombres. Así nos lo narra el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 14. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y hemos visto su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La presencia de Jesús en el mundo vino a traernos toda la ayuda que de Dios necesitábamos para marchar a la salvación, sin la cual ni la ley hubiera sido suficiente. Así nos lo narra el Evangelio de Juan,
capítulo 1, versículos 16 y 17. Pues de su plenitud hemos recibido todos, y gracia por gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La misión de Jesús, el advenimiento del reino, están señalados por hechos extraordinarios. Así nos lo narra el Evangelio de Lucas capítulo 7, versículo 22. Id y contad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan. Se anuncia a los pobres la buena nueva. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Otra señal prodigiosa es la expulsión de los demonios, que el mismo Jesús se encarga de hacer notar a este respecto. Así nos lo narra el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 20. Si por el dedo de Dios expulsó yo los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y tras de haber Cristo demostrado la incontrovertible realidad de la fundación del reino de los cielos en la tierra, comienza a instruir al pueblo acerca de lo que es el reino. Para ello se vale de las parábolas del reino, cada una de las cuales dibuja un aspecto de esa realidad sobrenatural, a la vez humana, perfecta realidad invisible y apreciable para sus efectos. Número 1. Parábola de la cizaña. Del Evangelio de Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30. Nos habla de la mezcla del mal con el bien durante la existencia terrena del reino, pero de la separación final en el reino escatológico. Número 2. Parábola de el grano de mostaza, contenida en el Evangelio de Mateo capítulo 13, versículos 31 y 32. El reino tiene un principio de tamaño imperceptible, pero ha de crecer hasta que, abarcando toda la tierra, acoja a todos los hombres sin distinción. Parábola número 3. La semilla germina sola, contenida en el Evangelio de Marcos capítulo 4, versículos 26 y 27. El reino no está al cuidado de los hombres, sino de Dios, quien se ocupa de su nacimiento, su desarrollo y su fructificación. Número 4. Parábola de la levadura, contenida en el Evangelio de Lucas capítulo 13, versículo 21. Pocos son los apóstoles que Dios emplea para iniciar el reino, pero Él se encarga que el efecto de su misión sea tal que produzca la conversión en el mundo. Parábola número 5. La perla preciosa, contenida en el Evangelio de Mateo capítulo 13, versículos 45 y 46. Del tesoro escondido, contenida en el Evangelio de Mateo capítulo 13, versículo 44, donde nos dice que nada es comparable al valor sin semejanza del reino. Vale la pena, a fin de obtenerlo, sacrificar cualquier otro valor. Parábola número 6. La red del pescador, contenida en el Evangelio de Mateo capítulo 13, versículos 47 y 48, donde nos da la oportunidad de entrar en la iglesia. El reino de Dios en la tierra es para todos, pero debemos tener presente que al final solo los buenos entrarán en el reino escatológico. Parábola número 7. El sembrador, contenida en el Evangelio de Lucas capítulo 8, versículos del 5 al 15, donde nos dice que el reino de Dios es acogido de manera diferente por los hombres, pero solo quienes abren su mente y sobre todo su corazón a la palabra
darán ocasión a que el reino se instale dentro de ellos y produzca el fruto de Dios deseado. Pero sobre todo el reino de Dios se manifiesta en la persona misma de Jesús, quien siendo Dios, quiso venir a servir, ya que solo mediante el servicio es posible que exista la comunidad eclesial. Así nos lo narra el Evangelio de Marcos capítulo 10, versículos 43 al 45, donde nos dice: El que quiera llegar a ser grande entre vosotros, será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros, será esclavo de todos. Que tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo Señor y Maestro nuestro, mediante su vida, pasión, muerte y resurrección, enriqueció a su Iglesia y le obtuvo todo género de tesoros espirituales para que ella, dotada así, pudiera realizar su oficio de anunciar el reino de Dios con Cristo, su divino fundador a la cabeza, como Señor, Maestro y Sacerdote eterno. Y así el mundo entero, todos los hombres por ella, habrían de tener conocimiento del reino. Y en tanto que la Iglesia va cumpliendo su misión a través de los siglos, en ella se va realizando el misterio de Dios como elemento divino y la propia historia de ella y de los hombres, como elemento humano hasta que venga su Señor. En Cristo podemos observar tres momentos que nos hablan acerca de cómo es ese reino del que Él es Rey. Número 1. Del Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 30-33, donde dice: El ángel le dijo a María: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz a un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. Número 2. Del Evangelio de Juan, capítulo 18, versículos 36-37, donde nos narra: Respondió Jesús a Pilatos: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que yo no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces Pilatos le dijo: ¿Luego tú eres rey? Respondió Jesús: Sí, como dices, soy rey. Para eso he nacido yo, y para eso he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escuchará mi voz. Número 3. Del libro del Apocalipsis, capítulo 19, versículos del 6 al 8, donde nos dice: Y oí como el ruido de muchedumbre inmensa, y como el ruido de grandes aguas, como el fragor de fuertes truenos, y decían: Aleluya, porque ha establecido su reinado el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Con alegría y regocijo, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha engalanado, y se le ha concedido vestirse de lino deslumbrante de blancura. El lino son las buenas acciones de los santos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Son estos tres pasajes bíblicos tres aspectos del misterio del reino de Dios y de su Iglesia. El primero nos muestra claramente que la Iglesia no es cosa distinta al pueblo de la antigua alianza, sino su prolongación y perfeccionamiento, su elevación a nivel superior de reino divino, el cual
tuvo su inicio en el Sinaí, pero ya no tendrá fin porque su realización se hunde en la eternidad. El segundo pasaje nos presenta a Cristo Redentor, realizador en el momento mismo de su realización, quien distingue claramente a su iglesia de las cosas de este mundo. De aquí que nosotros hemos de ser conscientes de esta distinción para evitar el peligro que de manera constante nos acecha de confundir la iglesia y el mundo. La iglesia que está en el mundo, que trabaja por convertir el mundo en reino de Dios, pero que no es de ella el mundo, ni menos del mundo. Desde entonces la iglesia va peregrinando a través de los siglos hasta que su Señor venga, presionada por los poderes de este mundo que quieren siempre lo que han querido, posesionarse de ella, instrumentalizarla, valerse de ella para conseguir sus conveniencias de ellos y para destruirlo si eso conviene a sus planes de dominio en el mundo. Así la iglesia va soportando los vicios humanos de fuera y dentro de ella, purificándose a cada momento, para que al fin se realice su glorificación. Esta glorificación es anunciada desde el tercer pasaje. Glorificación junto con el esposo, el Cordero Divino, engalanada con la gloria de cada uno de sus santos, los frutos de su propia santidad. Libre ya de los defectos humanos de sus miembros, se ostentará en todo esplendor, tal como su esposo la quiere, blanca, bella, inmaculada, lavada en la sangre del Cordero. Resumiendo, el pueblo de la antigua alianza es la primera etapa de la iglesia. La iglesia es el reino de Dios anunciado en el Antiguo Testamento. La iglesia realiza la elección, la promesa y la alianza. La iglesia como misterio es la aportación de salvación divina. La iglesia como historia es la humana aportación salvífica. Cristo es el Rey, la iglesia su esposa y los santos sus hijos. Reflexiones personales. Yo puedo vivir la bella realidad de la iglesia en mi historia. Yo puedo contribuir a que el mundo se convierta en iglesia. Yo puedo ayudar a Cristo a que mi hermano sea parte de su reino. Resolución. Señor Jesús, mi Rey y Señor, quiero ser tu fiel vasallo en adelante, soldado valeroso en la conquista de tu reino. Amén, amén, amén. Hasta aquí nuestra lección número 3, las parábolas del reino. Muchas gracias, hermanos. Luz y sal, reunir y servir. Nos vemos para la próxima lección número 4. No se lo pierdan.